¿Puede un cementerio transformarse en un paseo turístico? Sí puede, sobre todo en un caso como este, donde su principal característica son las imponentes obras de arte que lo componen. En pleno centro de la ciudad de Paysandú se encuentra el Museo Monumento de la Perpetuidad, una página de la muy rica e interesante historia de esta parte de Uruguay. Hoy les propongo entender e interpretar estas estructuras que guardan los restos de personas muy influyentes para la sociedad sanducera durante el siglo XIX. La ciudad de Paysandú comenzó a formarse oficialmente en 1772. En 250 años, muchas cosas pasaron hasta llegar al presente. Esta es una ciudad que atesora su propia historia. Hoy quiero mostrarles un espacio del que había escuchado hablar, pero que no había conocido en mis visitas anteriores a esta parte del departamento de Paysandú. El Monumento a Perpetuidad, un lugar que inspira respeto y al mismo tiempo nos propone un viaje en el tiempo para entender e interpretar cómo se vivía en esta tierra siglos pasados, cómo se vivía y cómo se interpretaba la muerte. El Monumento a Perpetuidad es un antiguo cementerio de la ciudad de Paysandú que comenzó a funcionar estableciendo prácticas de enterramientos allá por 1835. Luego, en 1851, se oficializó en cementerio público, 1851, 1852, y para 1881, ya cuando el casco urbano ya había absorbido este espacio, ¿no?, propiamente, se lo transforma en una especie de parque, un jardín, denominado Monumento Público Departamental a Perpetuidad. Esa denominación hace que tenga una valorización distinta, una significación distinta. Y bueno, con el paso de los años, esa condición ha hecho de que se convierta en una especie de fotografía anclada en el pasado, un espacio que no ha sufrido una alteración por la dinámica del tiempo y por la alteración de las actividades humanas, y hoy podemos disfrutar de esta fotografía que se transforma en una especie de museo a cielo abierto desde el año 2006 hasta hoy, ¿no? Desde siempre los humanos le dieron mucha importancia al momento de dejar físicamente este mundo, sobre todo los líderes de las comunidades en cada época. Basta con decir que las pirámides de Egipto se construyeron para albergar los restos de los faraones, y de ahí en más ha habido infinidad de obras de diferentes tamaños e importancia, con el único fin de guardar los restos de alguien. Si bien este lugar en la ciudad de Paysandú no alberga mega construcciones, hay que contextualizar el momento en el que estas estructuras fueron encomendadas a artistas europeos de renombre en el siglo XIX. En algunos casos, hablamos de obras de más de 50 toneladas de mármol de Carrara. Primero, los cementerios son como ciudades dentro de las ciudades, ¿tá? Vamos a usar esta metáfora, ¿no? Como tal, como ciudades dentro de las ciudades tienen sus construcciones opulentas, ostentosas, y tienen sus casas más modestas, más humildes. Entonces encontramos, y esto más bien se trata de una fotografía de fines del siglo XIX, del Paysandú decimonónico o de principios del siglo XX, como una fotografía tan antigua nos permite ver un retrato de una sociedad, de una época determinada, ¿no? Con sus valores, con sus, cultos, por decirlo de alguna forma, con sus impresiones sobre el tema de la muerte, pero también sobre todo sobre el tema de la vida. Porque en los cementerios encontramos expresiones de la cultura, del arte, expresiones estéticas que tienen que ver con
formas de pensamiento, formas de entendimiento religioso y espiritual de personas de otras épocas. Bueno, la verdad que caminar por este lugar es realmente fantástico, ¿no? Porque es cierto que estamos hablando de un cementerio, no pierdo de vista esa situación, pero la expresión artística que hay en este lugar, sin duda que representa también un legado cultural, porque cada una de estas esculturas, cada una de estas obras de arte que hay aquí, representa algo. No hay un solo objeto, no hay un solo adorno, no hay una sola escultura que no tenga un significado, que no tenga un por qué está de esa forma y por qué el artista decidió, bueno, realizar y plasmar determinadas imágenes de personas u objetos. Por eso es que un espacio como este vale la pena conocerlo, recorrerlo y aprender lo que estas obras tienen para decirnos. Es parte de una herencia estética, relacionada con Occidente mismo. Es decir, si aparece un león representado en un monumento como el de los Caídos del Quebracho, es porque hay una significación. El león representa la fuerza, la valentía, el coraje, etcétera, etcétera. O si vemos, por ejemplo, una columna truncada, una columna cortada por la mitad, es la representación de un proyecto de vida que se corta, que no llega a culminarse. También es un mensaje subliminal, un mensaje estético que nos está contando algo, como es el caso de ese monumento de Ida Aguilar, que muere con solo 16 años, ¿no? Contándose esa historia. Y así sucesivamente, mucho de este arte funerario es la herencia de una iconografía pensada desde Occidente. Entonces, hay un valor universal también detrás de eso, más allá de lo local, que nos permite también entender una visión del mundo en su conjunto. Es lógico que estos lugares sean referencia a la muerte de una persona, pero también reflejan la vida de quienes aquí fueron homenajeados con semejantes obras. La vida de ellos y la vida social, algo que los historiadores destacan en aspectos tales como que Mujeres en Vida encargaron a un artista internacional retratarse en la tumba de su marido, con el simbolismo que esto tenía en aquella época. O sea, por ejemplo, el caso de Guillermina Sierra de Francia, que manda al escultor italiano Juan del Vecchio la construcción, la erección de un monumento como es el de Eusebio Francia, que muere en 1888, terminan construyendo el monumento en 1894 y ella se hace retratar en vida en el monumento funerario, ¿no? Entonces, esas relaciones que hay sociales vinculadas al tema de, por ejemplo, cómo los sectores privilegiados en aquel momento y las mujeres vivían el tema del duelo con respecto a sus maridos, ¿no? Con respecto a sus difuntos esposos. Retratarse en vida en un monumento funerario es como hacer una declaración pública, decir que estamos muertas socialmente, ¿no? Ya estamos dentro de este espacio, ya estamos con nuestro marido, así estemos vivas también. El lugar, que también se conoce como Cementerio Viejo, alberga alrededor de 80 memoriales, entre ellos uno en común, un osario en el cual se encuentran restos principalmente de hombres que murieron durante los violentos combates de los que fue parte la ciudad de Paysandú. El enfrentamiento más famoso fue la defensa de Paysandú del Imperio Brasilero a fines de 1864, hecho que le valió la denominación de la heroica Paysandú a la ciudad, dado que un grupo de hombres, liderados por Leandro Gómez, soportaron el asedio durante un mes de una fuerza muy superior en hombres y armamento. En esa época no hubo tiempo ni posibilidades de enterrar a los fallecidos. Por eso, durante mucho tiempo posterior a estos enfrentamientos armados, iban apareciendo cuerpos en diferentes lugares, aljibes, sótanos, etc.
En determinado momento se decidió crear una fosa común que hoy continúa albergando los restos de aquellas personas. Es una ABC en el tema del patrimonio cultural. No se valora lo que no se conoce. Es decir, nosotros podemos tener un monumento de 50 toneladas de mármol de Carrara, traído todo desde Europa, elaborado allá, producido allá, con un costo de mercado de 60.000 pesos oro de época. Y eso de alguna forma marca la pauta de que si nosotros hacemos un trabajo de indagación, ¿no? de investigación, de búsqueda, justamente ahí puede darse la posibilidad de una activación patrimonial, ¿no? Una valoración en la medida en que estamos conociendo una realidad, un universo relacionado con estos memoriales, con este conjunto de obras escultóricas. Nosotros comentábamos siempre que el valor turístico fue como una consecuencia, más bien, ¿no? La causa de esto estuvo vinculada con dar a conocer parte de este valioso patrimonio a los sanduceros y especialmente los centros educativos. ¿Puede un cementerio ser un paseo turístico? En los pasados minutos traté de explicarles por qué pienso que sí. Si se los respeta y si se respeta el propósito original de un sitio como este, no solo pueden ser un paseo, sino también transformarse en un patrimonio cultural.